¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Estamos en un episodio más de Real Jesus. No tengo idea como qué número es, pero hemos estado platicando un poquito acerca de la primogenitura, de los olivos verdes, el último. Y hablando un poquito de la primogenitura, siempre me ha llamado la atención la parte de la herencia o de la porción. Antes de entrar al tema, quiero contarles que en Real Jesus lo que queremos siempre es poder dar algo práctico en toda esa gran profundidad de la palabra. Podemos siempre encontrar algo aplicable y práctico. Realmente, si no se puede aplicar, realmente no le veo futuro, ¿verdad? A toda la parte de la palabra. Pero si es aplicable, si es fácil de entender y si mostramos al Señor como es, ¿verdad? Como alguien profundo, pero lleno de amor y misericordia, alguien profundo, pero tan aplicable, tan práctico, la fe en obras, ¿verdad? Creo que eso nos va a llevar a conocerle más a Él. Y entonces, entrando un poquito al tema, quiero hablarles de la herencia, de cómo el Señor hablaba para quienes eran la herencia. Y quiero llevarlos a una historia. Por ejemplo, en Génesis 21:10 habla como para quién es la herencia, ¿verdad? Parte de esta es para quién es la herencia. Dice: por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Y entonces esto fue una noticia para Abraham, pues bastante difícil de digerir, ¿verdad? Porque había tomado malas decisiones, a mi parecer, pero habla de algo tremendo, de cómo en aquellos tiempos, obviamente figura para nosotros, para quienes eran la herencia. En los comentarios se habla de que Sara, que era la amada, la esposa, el hijo obviamente de la promesa, Isaac, iba a heredar por sobre todos sus hermanastros, hijas de las concubinas e hijas de las siervas, ¿verdad? Entonces me llama mucho la atención que en esta figura, nosotros que somos hijos espirituales de una casa que es la esposa, la que se prepara, la que busca santidad, la que está esperando al Señor en su regreso, estamos y entramos en aquel grupo, leyendo un poquito la Biblia, selecto de que son aquellos que heredan. Por ejemplo, en Génesis 17:19 habla de esto. Dice: respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y aquí está la promesa, llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Entonces aquí confirma esto, pero nos da un aditamento para mí espectacular. Porque a Isaac se le da una herencia, pero una herencia que dice en este verso perpetua, una herencia eterna. Este aditamento de la herencia es espectacular porque nos habla que una de las grandes diferencias entre los que heredan, valga la redundancia, herencia, y los que heredaban dones nada más, que más adelante lo vamos a ver, es que la herencia tiene un carácter o tiene una característica de perpetua, es decir, que puede tener trascendencia generacional. Puede tener trascendencia generacional. ¿Cuál es la diferencia? Ahora vamos a ponernos un poquito más difíciles en esto. Porque dice también que Abraham heredó a los hijos de las concubinas, le dio a los hijos de las concubinas, dice que los llenó de dones y los mandó lejos. En Génesis 25:5 dice: Abraham dio todo cuanto tenía Isaac, a él lo hereda, herencia. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, dio Abraham regalos, y los envió lejos de Isaac. Aquí es tremendo porque estos dones hablan de regalos. También se ve como uno se preguntará: bueno, pero ¿qué eran estos dones? ¿Qué diferencia hay entre la herencia de Isaac y los dones de los hijos de las concubinas y los hijos de las siervas? Y leía un comentario que me dejó con la boca abierta, porque decía que no se detallaba los dones, pero sí se podían ver que Ismael le habían dado sus dones antes. Si yo no mal recuerdo, se le dio pan y agua que se acabaron en el desierto.
Entonces la herencia tiene algo tremendo. Aquellos que queremos y que añoramos la herencia espiritual y todo, es que tiene que tener un carácter permanente. Le tenemos que dar un carácter permanente, un carácter consistente. No que podamos manejar una herencia de manera fluctuante. Porque cuando la manejamos así, y a mí pues me ponía contra las cuerdas esto. ¿Por qué? Porque somos muy fluctuantes, somos muy emocionales. Dejamos nuestro privilegio, volvemos a nuestro privilegio, estamos animados, estamos desanimados, estamos tristes, estamos alegres. Y entonces algo que debería de tener un carácter constante, perpetuo, para que pueda trascender generacionalmente, es la herencia. Y al hablar que los hijos de las concubinas dio a Abraham dones, también me llama mucho la atención que la clave en una iglesia no son los dones. Pueden haber personas tremendas en dones, ¿verdad? En regalos. Pero si son inconstantes, van a entrar a este grupo. Hijos esclavos que son aquí, son allá, pero no tienen consistencia. Lo que he logrado ver es que pueden ser hombres y mujeres llenas de dones, jóvenes, espectaculares, pero que su carácter, hablaba con un amigo mío y me decía: Germán, es que el carácter del Señor es como una caja fuerte, y dependiendo del tamaño de la caja, depende de lo que Dios te confía. Me impresionó lo que él me compartía. Porque Dios te quiere heredar, pero tu carácter es muy pequeño para la herencia tan grande. Sos muy fluctuante. Yo soy el primero que Dios me exhorta. Tratamos y llevamos un par de meses en el cielo y todo, pero al ratito nos sentimos desanimados. Tremendo que aquellos que heredamos tenemos que tratar día a día de mantener una línea constante en el Señor. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me llaman la atención, en Hebreos 9:16, recordemos que ya aquí en el Nuevo Testamento ya podían haber influencia romana y griega, y aquí nos habla ya de un nuevo implemento que se hacía a la hora de la herencia. Dice: porque donde no hay testamento es necesario, porque donde hay testamento, no es que no hayas, donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Otra de las cosas es que, claro, esto de manera literal pues es obvio, pues para haber un testamento alguien tenía que haber muerto, pero de manera figurada y espiritual, pues aquí otra vez, si queremos poder llegar y heredar a nuestras generaciones, tiene que morir el Germán Alonso Ponce Rodríguez, tiene que morir el tipo que no quiere seguir adelante, que se desanima, que es rebelde, que es soberbio, que es fluctuante. Yo siempre hablo de mis clavos, que son esos exactamente, que se creen merecedor de todo. Pero si ese muere, dice que es necesario ahí de que haya la muerte del testador, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Entonces yo entiendo que los más beneficiados de una muerte almática y una vivificación espiritual van a ser mis generaciones. Por ejemplo, esa parte de nuestros ojos. Si muere esa problemática, vamos a poder heredar. Ahí más adelante vamos a ver eso, pero qué tremendo que lo que el Señor nos dice aquí en su palabra, que es necesario que muramos a nosotros mismos, que seamos crucificados juntamente con Cristo, porque obviamente ahí también se cumple que Dios muere y aquí está el testamento, ¿verdad?, de nuestras bendiciones, que es la bendita palabra del Señor, para volvernos herederos. Pero ahora la gran pregunta es: ¿nosotros sí estamos dispuestos a morir? ¿Será que nuestras metas siguen siendo las mismas? ¿O será que ya hemos avanzado y las metas que teníamos en algún momento ya se cumplieron? Es decir, ya murió esa parte que queríamos que muriera y ahora vamos a un hombre más espiritual, a un hombre quebrantado, un hombre sensible, humilde, buen papá, buen esposo, buen hijo. Pues yo creo que eso es el evangelio.
parecernos más a Cristo, lleno de misericordia, que no pases de soberbio con la gente. Bueno, como el fútbol, por ejemplo, saca algunas veces las peores cosas de nosotros. Ayer estuve jugando, hace un par de días estuve jugando, y Dios santo, uno se le olvida todo el quebranto que uno añoraba, todo el hombre espiritual, humilde, manso que uno quiere ser. Bueno, pero la cuestión es tratar siempre de seguirte limpiando y tratar de seguir muriendo a vos mismo todos los días. Por ejemplo, uno de los enemigos para mí del legado, y lo confirma aquí en la palabra, hablaba de las mujeres que heredaban. Por ejemplo, en Números 36:6 dice esto lo que he mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofead, diciendo: cásense como a ella les plazca. Es decir, no hay clavo, sea feíto, bonito, no hay clavo, pero en la familia de la tribu de su padre se van a casar, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu. Es decir, para que no se vaya a disipar la herencia, que no se pierda la herencia. Por favor, cásense con personas dentro de la tribu. Ahora, ¿esto qué nos habla? No nos casemos en yugo desigual, porque esto va a obstaculizar. Esto es un enemigo de la herencia, del enemigo de la herencia, y realmente pues lo vemos, lo predicamos con los jóvenes hace un par de días, y esto es realmente así, es bastante cierto. Personas que tienen un potencial enorme, pero se están casando o están a punto de casarse, o lastimosamente se casaron y llevan una cruz con la mujer o con el hombre que se casaron. Todo el potencial habido y por haber se está muriendo con esa persona. Gente llena de sueños, de un potencial enorme, se apagó. Yo entiendo cuando la gente dice que el altar del matrimonio, el matrimonio es un altar porque uno tiene que morir a uno mismo, pero realmente yo no lo veo así. Yo veo como que el que se casa debe de maximizar al otro. No deben de morir tus sueños a la hora de casarte con alguien, porque si es así, puede que esta es realmente tu herencia. Y lo vemos claro, por ejemplo, viéndolo primero en el ámbito espiritual, personas que estaban involucradas, siendo utilizadas por el Señor, que solo se casaron y no volvieron. Personas en lo profesional, una persona que quizás tenía un potencial tremendo en lo empresarial, un liderazgo, se casaron y ahora es cohibido, no tiene voz ni voto, porque quizás por nuestra sociedad machista, bueno, y hay de todo ahora, ¿verdad? Y feminista, mal llevado. Es como que ellas tuvieran un primer niño, que a todo hay que darle permiso, una relación con cero libertad, pues es una relación que no es saludable. Y el extremo, pues, que en nuestras sociedades es todavía aún más visto, ¿verdad? Que es el machismo, que ellas no salen, no hacen, ¿verdad? Y bueno, yo creo que eso es algo que lo que tendremos que es pelear contra eso y poder maximizar a aquellos. Pero cuando no se hace de esa manera, se lleva una cruz. Y es un enemigo de nuestra herencia, es un enemigo de nuestra herencia. Yo creo que después de aceptar a Cristo en tu corazón, la decisión más trascendental, más importante de tu vida es casarte, ¿verdad? Así que hay que tomar una buena decisión. Por ejemplo, hay una que me gusta mucho y es la falta de identidad. Y citaba este verso en algún mensaje más que dimos aquí en Real Jesus, porque decía que una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Es decir, que había muerto un profeta. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido ahora el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Entonces vemos que la herencia que había dejado el profeta era una herencia de esclavitud. Decía en los comentarios que era común que el profeta tuviera muchas deudas. Me sorprendió ese comentario, no entendía por qué. Pero qué tremendo, porque el profeta, cuando a una casa carece de una identidad, es donde se puede ver a simple vista que hay una carencia profética, ¿verdad? El profeta, o la palabra profética, que es la más exacta, es la palabra escrita. Y si la leemos, vamos a empezar a acercarnos a la identidad que Dios tiene para nosotros. Entonces hablemos un cachito de identidad.
Porque cuando hay una carencia de lo profético, tus hijos pueden llegar a ser esclavos. La herencia no les dice nada, y yo creo que parte de lo que tenemos que hacer en nuestras casas es siempre martillarles en su corazón su identidad de siervos, de siervas, pero no siervos del hombre ni siervos del mundo, sino que de lo espiritual, de gente espiritual, de gente, de buenos hombres llenos de principios, que no van a ceder ante la corrupción, sino que personas, hombres de Dios y mujeres obviamente, que son coronas, que van a mantener una posición de honra todo el tiempo. Pero cuando hay eso, cuando hay una herencia que no tiene esa identidad que lo profético te lo da, cuando hay una deuda profética en una casa, hay hijos esclavos. Lo tremendo es que aquí en esta parte bíblica, en esta historia, hay como un levirato profético. Me refiero al levirato por el proceso de poder terminar lo que aquel que perecía no pudo terminar, ¿verdad? Ese proceso de levirato era que aquel pariente más cercano pudiera redimir a la viuda. Pero esta fue una redención profética en la casa, porque el que entraba obviamente era un profeta. No solamente hubo multiplicación de aceite, sino que hizo que el acreedor no se llevara a sus hijos esclavos. Esto me llama a mí la atención, porque si tenemos una identidad correcta, nuestra herencia debe llevar la identidad correcta a nuestra casa. Una herencia de maldición o una herencia de esclavitud es aquella, como lo habíamos mencionado, ¿verdad? De hijos de esclavos, hijos de esclavas, hijos de concubinas. Pero bueno, sigamos un poquito más. Yo quiero ver cuánto tiempo me queda. Me quedan 4 minutitos. Una de las que más me llama la atención por el tiempo en que vivimos. Fíjense que en Lucas 15:13 dice: no muchos días después, hablando del hijo pródigo, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició, dice, sus bienes viviendo perdidamente. Pero en el original, o no en el original, en una versión Kadosh, nos dice: tan pronto como pudo convertir su parte en dinero, el hijo menor se fue a un país lejano, donde derrochó su dinero viviendo una vida atolondrada. Pero me llama mucho la atención esta primera frase: tan pronto como pudo convertir su parte, su herencia, en dinero. Qué tremendo que cuando estamos en un mundo consumista, realmente en un mundo consumista, donde se mide el valor de una persona por cuánto tiene, o qué marca tiene, o qué hace, pero la marca de tus tenis, la marca de tus jeans, tu carro que andas, y podemos caer en esta búsqueda que no termina nunca, o esta búsqueda insaciable, porque no vas a encontrar saciar, ¿verdad? Porque siempre hay personas que van a tener más. Siempre vemos personas que tienen un dineral, pero están enfermas, un dineral, pero están tristes, un dineral, pero mueren suicidándose con pastillas, ¿verdad? Entonces esto es lo tremendo, que en medio de eso podemos nosotros llegar a estar viviendo un gran momento. Tus hijos sanos, tu esposa está bien, tienes un trabajo, te está yendo bien, estás calidad, estás sirviendo al Señor con todo. Quizás no te hace falta nada, pero cuando lo comparas con aquellas vidas irreales del Instagram, incluyendo la mía, porque yo nunca posteo fotos de cuando nos peleamos con mi esposa llorando, yo bravo, ¿se imaginan ustedes? Y a mí me gustaría hacer un challenge de eso. Posteemos nuestros malos momentos, ¿verdad? Tal vez miraríamos qué tan plástica es la vida de las redes sociales. Pero siempre vamos a dar a relucir lo mejor de nosotros, ¿verdad? O quizás lo que más carecemos. Pero cuando nos enfrentamos a esa vida de mentiras, entonces empezamos a poner a un lado nuestro Señor, nuestra herencia espiritual. Y dice que este hombre cambió su herencia por dinero y después se fue perdidamente a gastarla. Qué tremendo poder cometer el gran error de cambiar tu herencia por dinero. Hablemos un poquito de herencia. Dice que la palabra, que nuestros hijos son la herencia del Señor, ¿verdad? Algunas veces estamos tan
tan involucrados en un trabajo, pero ya que el involucramiento ya se vuelve un workaholic, ¿verdad? Alguien que está todo el tiempo trabajando y nos estamos perdiendo el vivir momentos con nuestros hijos, con nuestra familia. Esa es parte de la herencia también. Dice la palabra que el pan es de los hijos y muchas veces hay que estudiarnos un cachito, incluyéndome a mí, que damos sobras, damos migajas a nuestros hijos cuando a ellos les corresponde sentarse a la mesa y poder comer, ¿verdad? Poder tener un día en familia, poder ser escuchados, y esto pues a mí me exhorta primero que a cualquiera. Entonces, ¿será que estaremos atentando contra nuestra herencia? ¿Será que estamos, ya me tocó aquí la alarma de que terminé, pero será que estamos haciendo esto? ¿Será que estamos cambiando nuestra herencia por dinero? Tal vez para el otro mensaje es cómo podemos nosotros canjear nuestra herencia, cómo la podemos perder. Vimos un poquito yugo desigual, vimos cambiarla por dinero, pero ¿qué más puede haber? Vamos a dar otro mensaje acerca de esto despuesito. Entonces hablamos un poquito de la herencia, de esa herencia espiritual. Espero que haya sido de bendición, y si esto fue de bendición, compártanlo, podamos compartir la palabra de Dios en todas las plataformas, que eso creo yo que es parte de lo que Dios quiere que hagamos. Esto fue Real Jesus y hablamos un poquito acerca de la herencia. Un abrazo y Dios les bendiga.